Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a conversar de uno de los temas más polémicos probablemente y más importantes dentro de la medicina, que es la infección por el papilomavirus humano. El papilomavirus humano, como el nombre lo dice, es un virus que puede transmitirse de diferentes formas, de muchas formas. Es decir, no existe una transmisión exclusivamente por vía sexual. En el caso específico nuestro como ginecólogo, nos interesa la transmisión sexual porque finalmente el papilomavirus humano puede provocar cáncer de cuello uterino como consecuencia final, y he ahí su importancia y es lo que vamos a analizar en este momento. Entonces decíamos, el papilomavirus humano es un virus que tiene más de 100 formas distintas de presentación, de las cuales aproximadamente 8 a 10 formas pueden ser transmitidas por vía sexual. Y lo más importante, como decíamos hace un momento, puede provocarnos cáncer de cuello de útero, y no solo cáncer de cuello uterino, sino también cáncer de vagina, cáncer de vulva, cáncer de ano, cáncer colorectal e incluso cáncer de orofaringe, de la garganta. Entonces es muy importante porque este virus, aparentemente inofensivo, finalmente puede provocar una enfermedad muy grave, sobre todo, como habíamos dicho, el cáncer de cuello de útero, que es una enfermedad que no es rara. De hecho, el cáncer de cuello de útero es la segunda causa de muerte a nivel de la población femenina en lo que tiene que ver a enfermedades malignas. Entonces, este tipo de cáncer de cuello uterino se transmite casi exclusivamente por la transmisión del virus del papiloma humano. Es decir, para que una persona pueda desarrollar un cáncer de cuello uterino, es casi obligatorio que tenga previamente una infección por este virus. Y este virus, como decíamos, se transmite por vía sexual. Existe, como decíamos hace un momento, varias formas de este virus. Existen aproximadamente 4 o 5 que son muy frecuentes, muy comunes en nuestro medio y claro, finalmente pueden terminar provocándonos este cáncer. Ahora, cuando una persona se contagia del virus, no necesariamente va a desarrollar el cáncer, ni siquiera probablemente va a desarrollar una lesión precancerígena. Porque cabe anotar que para que una persona desarrolle cáncer, primero tiene que desarrollar varias etapas antes de que se desarrolle el cáncer. Es decir, no existe la posibilidad que una mujer sana, al contagiarse el virus, al otro día o en corto tiempo, termine desarrollando el cáncer. Siempre tiene que atravesar varias etapas para que pueda provocarse este cáncer. Estas etapas son lo que nosotros en medicina llamamos lesiones intraepiteliales, que pueden ser lesiones o de bajo grado o de alto grado. Y finalmente, obviamente, el cáncer de cuello uterino. ¿Y de qué depende? Esto es algo importantísimo. ¿De qué depende que una mujer contagiada por el papilomavirus pueda o no pueda desarrollar una lesión? Que finalmente es lo más importante. Es decir, la sola presencia del virus no es realmente lo más importante. Según una publicación reciente de la Organización Mundial de la Salud, se supone que aparentemente el 85% de población humana a nivel de todo el mundo tenemos alguna variedad del virus del papiloma humano en nuestro cuerpo, lo cual no quiere decir que este 85% de personas vayamos a desarrollar un cáncer, ¿sí? Cabe mencionar también que los hombres también podemos desarrollar cánceres provocados por el papilomavirus humano, sobre todo a nivel de pene y a nivel de ano. Entonces les decía, ¿de qué depende que una persona contagiada por el virus desarrolle una lesión y otras no? Depende sobre todo de las características genético-hereditarias que cada persona tiene. Es decir, cada ser humano nace o con una predisposición a que me dé una enfermedad o en su defecto con una protección a que me dé tal o cual enfermedad. Es decir, si yo, por ejemplo, me llego a contagiar del virus, pero yo genéticamente, hereditariamente tengo un factor protector, por más que esté con la infección del virus, no voy a desarrollar una lesión y obviamente no voy a desarrollar la enfermedad. Y asimismo, al revés, personas que probablemente se contagian del virus y genéticamente vienen con esta predisposición, probablemente van a desarrollar una lesión y claro, si esta lesión no es diagnosticada a tiempo, puede finalmente terminar, como habíamos dicho, en un cáncer. Existen 2 estrategias muy importantes de prevención de la infección por el papilomavirus humano. La primera estrategia que tenemos es la vacunación.
Existen actualmente en el mercado vacunas que nos ayudan a prevenir un gran número de tipos, de subtipos del virus, sobre todo los tipos más agresivos, es decir, los tipos que nos pueden provocar cáncer más fácilmente, y no nos olvidemos sobre todo cáncer de cuello uterino. Entonces la vacunación actualmente es una estrategia muy importante para disminuir el riesgo de contagio y sobre todo de desarrollo de la enfermedad provocada por el papiloma virus humano. Existen de hecho países, por ejemplo Australia, por ejemplo Canadá y algún otro país en donde ha habido campañas de vacunación masivas a nivel de sus gobiernos, a nivel de políticas de Estado, en donde han conseguido prácticamente erradicar la infección por el papiloma virus humano y por ende prácticamente erradicar el cáncer de cuello uterino. Entonces, la primera gran estrategia es la vacunación. La vacunación debe aplicarse sobre todo en personas desde los 9 años, aparentemente en hombres y mujeres hasta los 46 años y según últimos estudios, en mujeres también posiblemente puede aplicarse la vacuna en mujeres de mayor edad. Entonces, la estrategia de vacunación es una estrategia muy importante que la tenemos actualmente. Y una segunda estrategia es desarrollar o realizarse los estudios que nos ayuda a identificar tempranamente el riesgo o la infección por el papiloma o el desarrollo de alguna lesión temprana cuando nosotros podemos tratar y curar la enfermedad. Para esto tenemos varias estrategias, sobre todo la primera, la más conocida y probablemente una de las más importantes y que sigue en vigencia, que es el desarrollo o la realización de la citología de Papa Nicolau. El Papa Nicolau, que es un examen simple de realizar, sencillo de hacerlo, económicamente de bajo costo, que dura apenas 1 minuto en la toma de la muestra, sigue siendo un examen muy importante para nosotros poder identificar la presencia temprana de lesiones provocadas por el papiloma virus humano en un gran porcentaje de fidelidad. No te olvides de seguirme en Kinde Channel en el segmento de salud.